Saludos, bienvenidos a esta semana de mayordomía con el título Transformados para ser agradecidos. Es por eso que en primer lugar yo debo agradecer al pastor Eliezer Hernández de nuestra Unión Mexicana Interoceánica por compartir con nosotros los temas que estaremos escuchando durante esta semana. En este momento, en este primer día, tendrá el tema nuestro pastor Luis Rivera Maldonado, nuestro recién presidente para la Unión Puertorriqueña, y el tema para él tiene que ver con Abdías, siervo de Dios agradecido. Así que espero que puedan disfrutar de ese programa de hoy. Jesús te está llamando para ser un siervo fiel. Él espera que le entregues por completo hoy tu ser. Dios te ha brindado todo lo que necesitas hoy. Solo préstale tus manos para hacer su labor. Como obrero que trabaja recogiendo hoy la mies, lleva tu gran esperanza como mayordomo fiel. Somos dadores de fe, predicando al mundo entero que Jesús ha de volver. Somos dadores de fe que llevan el evangelio por el mundo sin desfallecer. Dios te pide tus talentos para que lo honres a Él, porque quiere que le lleves al perdido a sus pies. Pues el tiempo de la gracia pronto ha de culminar, y Jesús viene a buscarnos, a llevarnos al hogar. Como obrero que trabaja recogiendo hoy la mies, lleva tu gran esperanza como mayordomo fiel. Somos dadores de fe, predicando al mundo entero que Jesús ha de volver. Somos dadores de fe que llevan el evangelio por el mundo sin desfallecer. Dios puede utilizarte para honra de Él, para honra de Él. Su Espíritu puede darte de su gloria y poder, su poder. Somos dadores de fe, predicando al mundo entero que Jesús ha de volver. Somos dadores de fe que llevan el evangelio por el mundo sin desfallecer. Qué bueno tenerte en esta ocasión tan especial, en esta semana de mayordomía, transformados para ser agradecidos. Indiscutiblemente tenemos la oportunidad de tener un Dios que se preocupa, se interesa por cada una de nuestras necesidades, y al saber la forma tan maravillosa como Él suple esas necesidades, tenemos que agradecer a Dios
por esa bondad que continuamente manifiesta hacia cada uno de nosotros. Para iniciar esta programación especial, quiero invitarte para que te unas conmigo en oración. Padre, en esta ocasión queremos pedir una bendición especial sobre todos aquellos que nos ven y nos escuchan. Que el mensaje de esta ocasión pueda ser de bendición, de edificación espiritual para todos. Bendice a nuestro presidente, el pastor Luis Rivera, en la presentación de tu palabra, y que tu Espíritu Santo tome control de él y pueda traer inspiración a nuestros corazones. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos. Mi nombre es Joel Cortés Luciano y para la honra y gloria de Dios estaré interpretando al piano Majestad.
Buenos días, queridos hermanos. Estoy muy feliz de poder llegar hasta su hogar, hasta su iglesia, para comenzar este esfuerzo especial de mayordomía organizado por la hermana Janet Torres, que hemos llamado Transformados para ser agradecidos. Durante esta semana estaremos estudiando con algunos compañeros interesantes temas relacionados con la mayordomía cristiana. Así que le invito para que pueda estar con nosotros durante esta semana, para que seamos enriquecidos en la palabra del Señor. Esta mañana daremos comienzo con el tema Siervo de Dios agradecido, y vamos a hablar un poco acerca de un hombre cuyo nombre era Abdías. Si yo le pregunto a usted en esta mañana qué es la antroponimia, ¿qué me respondería usted? Pues no es algo muy difícil, aunque la palabra en sí misma es un tanto complicado poderla articular. Esa es una ciencia que se encarga de estudiar el significado de los nombres de las personas. Y hemos recopilado los nombres de algunas personas, quizás tú te llames como algunos de los que vamos a mencionar. Por ejemplo, Jorge significa agricultor. Félix es una modalidad diferente para feliz. Juan, fiel a Dios. Marcos significa martillo. Felipe significa jinete o enamorado de los caballos. Y yo quise también buscar el significado de mi nombre, Luis, y significa ilustre en el combate. Pero la realidad es que no hemos venido en esta mañana a hacer un curso de antroponimia. Hemos venido a estudiar la palabra del Señor en el marco del primer libro de los Reyes, a través de la vida de este hombre llamado Abdías. Abdías, que era un hombre temeroso de Jehová, y usted puede encontrar su historia en el primer libro de los Reyes, capítulo 18. Vamos a ir sobre el texto, disfrutando lo que el Señor quiera decirnos en esta noche. Comenzando con el primer versículo del capítulo 18, donde dice: pasados muchos días vino la palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo. Era el tercer año de la sequía que había profetizado el profeta Elías. Y dijo Dios: ve, muéstrame a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Así que ya tenemos nuestro personaje de la historia, pero en adición a Abdías tenemos al profeta Elías. El profeta Elías fue un hombre de Dios, un hombre importantísimo en la historia del pueblo de Israel, que en su momento fue utilizado para llevar mensajes contundentes, particularmente al rey, cuyo nombre era Acab. Usted lo conoce como un hombre malvado, y sí lo fue. Su esposa como una mujer terrible, y sí lo fue. Así que a este hombre lo había mandado el Señor para que fuera a darle un mensaje a Acab otra vez. Pero entre tanto, entra en nuestra historia Abdías, el mayordomo de Acab. Pero un mayordomo especial, porque era temeroso de Jehová. Era seguidor del Dios del cielo, igual que nosotros, los que estamos en esta mañana adorando en el día santo del Señor. Versículo 4 dice: porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Acab hacía escante a través de su esposa con los profetas. Abdías tomó 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Así que no solo era un temeroso de Jehová, era un entregado a las cosas de Dios, y estaba dispuesto a hacer lo que fuere para de alguna manera contribuir con el plan de Dios para la salvación de la humanidad. Dijo pues, versículo 5, Acab a Abdías: ve por el país a todas las fuentes de agua y todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba
para nuestras bestias. Le dio una función, le dio una tarea, y Abdías se dispuso a hacerlo fielmente. En el versículo 6 vemos cómo se dividieron. Por un lado fue Acab y por el otro fue Abdías. Y yendo Abdías por el camino, versículo 7, de momento se encontró a alguien que se le pareció al profeta y le preguntó: ¿no eres tú mi señor Elías? Y él le respondió: yo soy. Ve, di a tu amo, aquí está Elías. Pero Abdías, sabiendo las consecuencias que pudiera traer el mensaje que llevara a su amo, le preguntó al profeta: ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Y le hizo una pregunta en el versículo 13 que me resulta muy interesante. ¿no ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas y hacía escante con ellos? Que escondía 100 varones de los profetas en Jehová de 50 en 50 en cuevas y los mantuve con pan y agua. Tenemos evidencias en el texto que estamos estudiando juntos de que Abdías era un hombre fiel y agradecido. Casi todo el pueblo de Israel le había dado la espalda a Dios. Muy pocos quedaron fieles. Pero Abdías se mantenía fiel al Dios del cielo en medio de la idolatría y la crisis que experimentaba el pueblo de Israel. No era fácil conservar su fidelidad, puesto que su jefe era Acab, el rey malvado que ustedes y yo conocemos. Más que un mayordomo de Acab, Abdías se había convertido allí en el palacio en un mayordomo de Dios. Y ahora que no llovía por más de 3 años y que no había abundancia de comida, él seguía amando y confiando en Jehová. ¿Será que nosotros en este tiempo que nos ha tocado vivir seguimos confiando en el Dios del cielo? Abdías sí lo hizo y la evidencia la tenemos en el texto. Ser un mayordomo en los tiempos del pueblo de Israel era algo muy especial, porque todo lo que hacía o decía la gente lo tomaba como que venía directamente del amo. En otras palabras, lo que estaba en juego era el carácter de su amo. El mayordomo daba a conocer a su amo a través de sus obras. Era como su representante. Pero en el caso de Abdías, quien sabía muy bien lo que estaba en juego, no era tanto el carácter de Acab lo que él quería promover, pues este se había corrompido, como sabemos. Más bien lo que estaba en juego para él era el carácter de Dios. Como mayordomo, Abdías trataba de representarlo lo mejor posible. Tanto así Acab, tan era la fidelidad de Abdías hacia Dios, que Acab no había podido prescindir de sus servicios en el palacio, a pesar de que Abdías era un siervo de Dios. Tú y yo somos administradores con Dios. Debemos ser socios con Él. Y lo que digamos y hagamos pone en juego su carácter. Así que, querido amigo, hermano y hermana que me escuchas, que tu forma de ser ponga en alto y muestre el verdadero carácter de nuestro Dios. Abdías consagró sus talentos a Dios toda su vida. Versículo 12, vamos juntos por allí. Acontecerá que luego que me haya ido, es lo que le dijo él al profeta Elías, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa, y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte él me matará, y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Así que él no era un accidente. Él creía en Dios, le servía a Dios desde siempre, desde su juventud. Él había seguido al Dios del cielo. Tu siervo teme a Jehová desde su juventud, le dijo al profeta Elías. En otras palabras, desde que era joven, servía a Dios. No desperdició su tiempo en otras cosas que no fuera el servicio a Dios. Sin duda era un hombre
de grandes talentos, de una capacidad administrativa extraordinaria, porque ocupaba un puesto importante en la casa del rey. Puedo imaginar a Jezabel discutiendo con Acab por tener en su casa un mayordomo que no correspondía a las acciones que ellos tomaban, que todo lo contrario, era fiel al Dios que se había convertido en su enemigo. ¿Puedes imaginar el semblante de Jezabel cuando llamaba a Abdías por su nombre? Siervo de Dios, que era su significado. Eso debió haber sido una humillación para esta mujer. Tal vez le sugirieron que si no quería adorar a Baal, por lo menos se cambiase el nombre. Pero Abdías era firme y nada lo hacía cambiar. Los talentos de Abdías ciertamente eran extraordinarios y no podían correrlo porque seguramente no habría otra persona que pudiera hacer su trabajo de forma tan diligente como él lo hacía. Hermano y hermana que me escuchas, Dios también te ha dotado de talentos para que los uses en su servicio, para hacer que su reino se engrandezca en la tierra, en esa comunidad donde te ha puesto, en esa familia que el Señor te ha dado. Los talentos que tú tienes, en la medida que los pongas en las manos del Señor, se han de multiplicar para su gloria y su honra, de manera que si nosotros nos ponemos en sus manos, seremos hombres y mujeres exitosos como lo fue Abdías. Querido joven y jovencita que me escuchas, ojalá tú sigas el ejemplo de Abdías, que desde su juventud le servía a Dios. Sirvan a Dios ahora que tienen fuerzas e ideas que fluyen en una mente fresca, así como ocurría con Abdías. Ojalá la gente, aunque su estilo de vida sea distinto que el tuyo, quiera que trabajes con ellos por tu honestidad y tu capacidad para hacer bien los proyectos y las labores que te asignan. Me hace recordar la experiencia de Abdías y su vida a José, un hombre que era muy diligente y sin importar las adversidades que le tocó vivir, sin importar que lo vendieron, sin importar que fue a la cárcel, siempre fue un hombre diligente y fue exitoso. Allí en la cárcel fue exitoso y fue exitoso donde quiera que trabajó, porque él sabía a quién le servía, así como Abdías. Un hombre agradecido y generoso con la obra de Dios. Como nos dice el versículo 13, cuando él le hace la pregunta para saber si el profeta Elías ya tenía conocimiento de lo que había hecho él en bienestar de los profetas que había escondido y que había alimentado por aquel tiempo. Como administrador, Abdías tenía recursos a su cargo en la corte del rey. Pudo haberlos utilizado para sí mismo, como hacen algunos líderes en nuestros días, que en lugar de en las posiciones que el Señor les ha colocado para servir, lo que hacen es servirse a sí mismos. Pero Abdías no fue así. Abdías fue un siervo diligente, fue un siervo honesto porque sabía a quién estaba representando. Amaba tanto la causa de Dios que cuando vio que había una necesidad grande con los profetas, no vaciló en ningún momento en dedicar sus recursos para financiar la obra de Dios. Él le había dado mucho gusto, estaba consciente de que solo era un mayordomo del Rey Celestial. Eso parece cosa fácil, pero él sentía un privilegio grande de ser mayordomo del Rey Celestial, y como agradecimiento por lo que ya había recibido del Dios del cielo, quiso usar sus bienes para sostener a los profetas que realizaban su obra aquí en la tierra. Ahora bien, ¿te imaginas cuánto dinero necesitó para alimentar a 100 personas por 3 años? Tomando en cuenta que había una gran sequía y que escaseaban los alimentos, estos elementos que menciona la Biblia seguramente eran muy costosos.
Pues sí, porque estaban escasos. Y en la medida que los bienes se hacen más escasos, su precio aumenta. De manera que supongo que se le debió haber hecho muy difícil conseguir lo que necesitaba para alimentarlos y muy caro. Pero sin importar los obstáculos que enfrentó, Abdías se dispuso a colaborar con la causa y con los siervos de Dios. Si contextualizamos la experiencia de Abdías en nuestros días y tomáramos en cuenta que una comida económica diariamente nos costara $30 y solo se pagaran 2 comidas durante 2 días, durante más de 1000 días, esto tendría un costo de algunos $65,000 por persona. Pero como eran 100 personas, 2 grupos de 50, como nos dice el texto, estamos hablando de que quizá superó la inversión los 6 millones durante aquel tiempo. Sin lugar a dudas, Abdías tenía un corazón muy agradecido. Era generoso y lo dio con alegría para sostener la causa de Dios. Un hombre admirable, un hombre que nosotros deberíamos imitar. Hemos considerado, queridos hermanos y hermanas, la experiencia de Abdías, un hombre singular. Y en su vida podemos encontrar por lo menos 3 evidencias que dan testimonio de que era un siervo de Dios agradecido. En primer lugar, Abdías era temeroso de Dios, lo amaba, lo respetaba y fue fiel en medio de las circunstancias más difíciles de su vida. En medio de la hambruna, en medio de la escasez, en medio de la crisis, en medio de la persecución del pueblo de Dios por parte de Acab, él fue fiel al Señor. Siempre demostró que era temeroso de Dios, lo amó y apoyó a su gente, aún y a pesar de las circunstancias. Número 2. Abdías consagró sus talentos a Dios desde que era joven. Decidió más que ser el mayordomo de Acab, ser el mayordomo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Se consagró al Señor desde que era muy joven. Qué lindo sería que los jóvenes que nos están escuchando esta mañana consagren sus vidas ahora que sus energías son muchas, que hay ímpetu, que su espíritu está en un alto nivel, que sus ideas fluyen con naturalidad, que el Señor puede usarles para testificar, para apoyar a su causa, para gastarse en la viña del Señor. Ojalá, joven y jovencita que me escuchas en esta mañana, tú puedas hacer una decisión de servir al Señor como lo hizo Abdías. En tercer lugar, Abdías fue un hombre agradecido y generoso con la obra de Dios. Y no le importó dedicar una gran parte de sus recursos con tal de que la obra de Dios siguiera adelante. Ese fue Abdías, el hombre de nuestra historia. Pero ¿qué de nuestro tiempo? ¿Qué de nosotros? ¿Qué de aquellos que vivimos en estos días trascendentales en la historia de este mundo? En los días finales de la historia de este mundo, cuando estamos a las puertas de ser redimidos por Jesús, de ser venidos a buscar por nuestro Salvador, por el Mesías que murió en la cruz del Calvario para darnos salvación, por aquel que prometió venir y seguramente volverá. ¿Qué de nosotros? José, un hermano, ha sido un Abdías moderno. Dios lo ha bendecido con un pequeño rancho y es fiel al Señor con sus diezmos y ofrendas. Participa en el plan de la dadivosidad personal. Tiene algunas cabezas de ganado, tiene algunas reses y aparta las primicias de su ganado para Dios. Por si fuera poco, durante el año va haciendo un ahorro para participar de la ofrenda de gratitud que se promueve para el mes de diciembre. Y en el año 2016 trajo una ofrenda de gratitud de $12,000.
cualquier persona que llega a visitarlo, él lo atiende cortésmente y le dice: lo que usted ve en esa finca, el ganado que usted ve ahí, los bienes que usted ve de frente, nada de lo que ve es mío, es del Señor, es para su causa, yo solo soy su mayordomo. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos, a ser buenos mayordomos, utilizar todo aquello que hemos recibido para su gloria y su honra, y que todos los que escuchamos, incluyéndome a mí y los que están del otro lado de esa cámara, seamos transformados por el Espíritu Santo para ser agradecidos. Bendito Dios, en esta mañana agradecemos porque a través de la experiencia de Abdías nos dice que en tiempos pasados también hubo gente que la pasó difícil como la estamos pasando nosotros hoy, pero que estuviste con ellos, supliste para ellos y a través de ellos para que fueran bendición para tu iglesia. Agradecemos porque nos permites experimentar tu bondad y tu amor, y en respuesta, oh Señor, te damos nuestro corazón. Pero no solo nuestro corazón, queremos darte todo lo que hemos recibido de ti, porque reconocemos tu señorío y conscientes de que tú eres el dueño de todo y nosotros simplemente somos tus mayordomos. Estamos en disposición de servirte con nuestros bienes y posesiones que a fin de cuentas te pertenecen. Por lo tanto, Señor, queremos vivir vidas agradecidas, devolviéndote lo que te pertenece y compartiendo los recursos que por gracia hemos recibido. Ojalá todos sigamos siendo fieles hasta el día glorioso cuando finalmente seamos redimidos por Cristo Jesús, en cuyo nombre lo pedimos. Amén. Hoy Jesús te está llamando para ser un siervo fiel. Él espera que le entregues por completo hoy tu ser. Dios te ha brindado todo lo que necesitas hoy. Solo préstale tus manos para hacer hoy su labor. Como obrero que trabaja recogiendo hoy la mies, lleva tu gran esperanza como mayordomo fiel. Somos dadores de fe, predicando al mundo entero que Jesús ha de volver. Somos dadores de fe, que llevan el Evangelio por el mundo sin desfallecer. Dios te pide tus talentos para que los honres a Él, porque quiere que le lleves al perdido a sus pies, pues el tiempo de la gracia pronto ha de culminar, y Jesús viene a buscarnos, a llevarnos al hogar. Como obrero que trabaja recogiendo hoy la mies, lleva tu gran esperanza como mayordomo fiel. Somos dadores de fe, predicando al mundo entero que Jesús ha de volver. Somos dadores de fe, que llevan el Evangelio por el mundo sin desfallecer. Dios puede utilizar